Y hoy les traigo un mensaje que sé que es clave para este tiempo y sé que impactará su vida, porque es una historia muy inspiradora y muy alentadora que tiene muchas riquezas, enseñanzas y principios muy profundos para cada uno de nosotros, porque está llena de fe, de amor, de esperanza, donde prevalece la perseverancia y el fruto del Espíritu Santo de Dios, así como también el descanso y la confianza en nuestro Dios Padre. Así que sin más preámbulos, les invito para que busquen por favor en sus Biblias, bien sea digital o física, específicamente en el libro de Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el número 24. Yo voy a leer para ustedes la versión Reina Valera para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la hermosa y preciosa palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque podemos estar reunidos en esta hermosa mañana, bajo una misma fe, bajo un mismo amor y bajo un mismo bautismo. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que el día de hoy tú puedas ministrar cada corazón y que cada uno de ellos pueda ser transformados y edificados, no solo por tu palabra, sino también por el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto, mi Señor, para que cada uno de nosotros podamos crecer, madurar y sobre todo podamos fortalecer nuestra fe. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias y ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, he titulado la enseñanza de hoy, La fe que alcanza sueños. La fe que alcanza sueños. ¿Y cuántos soñadores y soñadoras hay aquí en esta mañana? Levante su mano, bríndese un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Hoy les traigo un mensaje que sé que va a impactar su vida, porque es un mensaje muy hermoso y además está cargado de mucha fe. Porque todos los hijos de Dios estamos llamados a tener una fe inquebrantable, para que cada uno de nosotros podamos alcanzar nuestros sueños y, por supuesto, podamos cumplir con la asignación y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una fe inquebrantable es una fe que cree en Dios, que confía en Dios y que descansa en Dios. Es una fe que no mira la circunstancia, sino que tiene puesta su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Una fe inquebrantable no es una fe que cambia, que se rompe, que se quiebra o que se debilita. No, mis amados. Es una fe auténtica que te mantiene firme e inamovible en los momentos de adversidad y durante los procesos. Porque una fe inquebrantable no se forma en momentos de glorias, en momentos de bendición, en momentos de abundancia. No, Señor. Una fe inquebrantable se forma en los momentos de adversidad, durante la enfermedad, durante las injusticias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer y sobre todo podamos madurar y poder cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sobre todo, para que usted no se mueva del lugar de donde Dios ya usted lo puso. Las pruebas, mis amados, nos ayudan a formar el carácter. Y el carácter no es innato, es adquirido. Nosotros no nacemos con un carácter íntegro, sino que se va formando durante el tiempo. Así como la santidad. Nosotros no nos hacemos santos de un día para otro, porque hay una santidad que es posicional
y usted la recibe cuando usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero hay una santidad que es progresiva y solamente la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por ello, vamos a hablar de una historia que la tomaremos primeramente, por supuesto, bíblicamente y de forma literaria. ¿Por qué? Porque es una historia que tiene mucho suspenso y usted no se va a aburrir en ningún momento. También la vamos a tomar de manera teológica. ¿Por qué? Porque tiene paralelismo con la vida de Jesús. Y también la tomaremos de manera histórica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de varios personajes y entre ellos vamos a ver sus cualidades y virtudes, destacando que el personaje principal es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Era sombra de lo que había de venir. Gloria a Dios. Además, este personaje principal fue humillado y fue llevado a un estado de exaltación como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que ya más o menos ustedes saben de quién les voy a hablar, ¿verdad? Les voy a hablar de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y que no solo estaba lleno, sino que estaba pleno, porque llenura no es igual que plenitud. Muchas personas creen que la llenura del Espíritu Santo es que este vaso, por ejemplo, lo llenamos de agua y ya estamos completamente llenos, y que la plenitud es cuando rebosa. Pues no. Nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Y se los explico de otra manera rapidito porque me estoy desviando del tema. Pero bueno, es como si usted tomara un guante de béisbol, está el guante y tiene un espacio donde usted va a introducir su mano para llenarlo, ¿cierto? Incluso vienen por tallas. Usted introduce su mano y el guante, ¿cómo queda? Lleno, ¿verdad? Pero cuando usted le da movimiento al guante y lo gobierna, ahí está la plenitud. Y esa es la diferencia entre la llenura y la plenitud. Porque cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, allí es cuando está la plenitud a todo su esplendor. Gloria a Dios. Y bueno, para introducir este mensaje, lo voy a hacer de manera expositiva, porque es necesario hablar y desarrollar sobre las vestimentas que representan las diferentes etapas de un soñador, a fin de que cada uno de nosotros podamos renovar nuestra mente y podamos despojarnos de las viejas vestiduras, para que cada uno de nosotros pueda cultivar el carácter que Dios quiere para cada uno de nosotros, y no solo que lo tengamos, sino que lo podamos mantener, porque una cosa es tenerlo y otra cosa es mantenerlo durante el tiempo y durante el proceso. Y bien, acompáñenme a Génesis capítulo número 37. Nos vamos a ir al versículo número 2. Van a dejar sus Biblias abiertas. Vamos a leer varios versículos, incluso varios capítulos. Les reitero que yo voy a leer la versión Reina Valera. Y dice la palabra de Dios: José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos? 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Con quién? Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, los hijos de Jacob, que había tenido con otras mujeres, ¿verdad? Con las mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Jacob tuvo 13 hijos, entre ellos una hija hembra llamada Dina, que era hija de Lea, pero tuvo 12 hijos varones, los cuales dieron origen a las 12 tribus de Israel. Destacando que José, desde su juventud, cultivó 3 virtudes, entre ellas lealtad, fidelidad y obediencia a su padre, que lo llevó a informarle sobre la mala actitud y mala conducta de sus hermanos que estaban dañando la reputación de Jacob y de toda la familia. Los hermanos de José eran malos, eran crueles, eran viles, y aquí representan la antítesis de Jesús,
Es decir, todo lo contrario. De allí la importancia de que cada uno de nosotros podamos cultivar fidelidad y lealtad, que no es lo mismo. Porque hay personas que les gusta ser desleales. Y cuando usted es desleal, usted hace daño. Y cuando usted hace daño, le hace daño a todos los demás. Versículo 3. Y amaba a Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos. Nótese cómo Jacob, aún en su vejez, continúa cometiendo errores. Y en esta oportunidad lo hace teniendo un hijo favorito como lo hizo su papá Isaac con Esaú, que era su hijo amado. Lo que llevó a Raquel a mentir y engañar a su esposo Jacob. Amado, trayendo consecuencias muy dolorosas que trajo dolor, resentimiento y división entre los hermanos y en la familia. Pero ¿por qué Jacob amaba más a José que a todos sus hermanos? Número 1, dice la Biblia, porque él lo tuvo en su vejez. Y número 2, porque lo tuvo con la mujer que él más amaba, con Raquel. Y continuamos en el versículo número 3. Y le hizo Jacob. ¿Quién le hizo? Jacob. Una túnica de diversos colores. Estamos leyendo versión Reina Valera. Sin embargo, la nueva versión internacional la traduce como que era una túnica de mangas largas. Y además, otras versiones aseguran que la túnica de colores de José tenía ornamentos y tenía apliques, incluso que fue confeccionada con hilos de colores. Y cada color representaba los sueños que tenía José. No obstante, mis amados, lo más importante es que la expresión hebrea, ketoné pasim, el original de la palabra donde aparece, que era una túnica de colores, aparece solamente 2 veces en la Biblia. Y la siguiente usted la va a encontrar en 2 de Samuel, capítulo número 13, donde se cuenta la historia de la hija de David, de Tamar, quien fue violada por su propio hermano. ¿Por quién fue violada? Por su propio hermano. Y fue echada de su casa. Y fue tanto el dolor de Tamar que ella untó su cabeza con cenizas en señal de humillación. Y no solo eso, ella rasgó sus vestiduras, rasgó su túnica, la rompió porque habían quebrantado su santidad, su virginidad y su inocencia. Por lo tanto, la túnica de colores representaba la pureza y la santidad. La túnica de colores representaba la gracia, el favor y la bendición de Dios en su vida. La túnica de colores representaba la bondad, representaba la misericordia y el poder de Dios. Porque para aquel entonces las túnicas solamente eran usadas por la realeza, por gobernadores, por reyes, por príncipes y por sacerdotes. Por lo tanto, la túnica representaba la grandeza y la majestad. En otras palabras, mis amados, José fue marcado con la túnica de colores. José fue marcado y posicionado como el soñador con la túnica de colores. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y esa túnica de colores a José lo hizo diferente entre todos sus hermanos. Y hoy aquí en Oasis de Paz hay un José que tiene una túnica de colores para la gloria y para su honra, porque Dios tiene planes contigo. Él te escogió y Él te marcó para su gloria y para su honra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que no te puedes esconder, porque donde quieras que vaya, Dios te va a buscar y Dios te va a encontrar. Porque Él no está buscando personas capacitadas, Él está buscando personas con un corazón humilde y sencillo, porque Él a quien llama,
capacita. Y el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Bendito Dios. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Y por qué la Biblia me vuelve a inferir a mí que Jacob amaba más a José que todos sus hermanos? Y la tercera razón es porque José vivió una vida de pureza sexual. Él era diferente y él era especial, así como nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo amado en quien Dios tenía complacencia y nunca cometió pecado. Y José nunca cometió pecado porque la Biblia no lo dice. En cambio, sus hermanos pisotearon su pureza sexual e inocencia porque eran unos inmorales sexuales. Comenzando por Rubén, que tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre, que lo llevó a perder su primogenitura. Y en el siguiente capítulo, usted va a encontrar que Judá cometió inmoralidad sexual. Por lo tanto, jóvenes, que veo bastantes jóvenes aquí, guárdense, porque la pureza sexual se construye durante la juventud. Y si usted ya es un adulto, pero es un joven espiritual, usted está a tiempo de cultivar santidad y de consagrarse para el Señor. No obstante, mis amados, esto abonó aún mucho más la envidia y el odio de sus hermanos hacia José. Qué tristeza, mis amados. Le tenían rabia, lo odiaban, así como odiaron a nuestro Señor Jesucristo, los doctores de la ley, que incluso querían hasta matarlo. Le tenían envidia. ¿Y a cuántos de ustedes le tienen envidia? ¿A cuántos de ustedes los han querido matar? ¿A cuántos de ustedes los han mirado mal? Y les han dicho, ¿y este qué se cree? ¿Qué le pasó? Gente mala, amado, gente maluca. Bueno, y aquí tenemos que los estudiosos infieren sobre algunas razones por las cuales los hermanos odiaban a José. Número uno, que quizás él en su inocencia le llegaba a sus hermanos y le contaba todos sus sueños, todo lo que él hacía y quería hacer. Y hay veces que tú cuentas tus sueños y la gente lo que hace es descalificarte y se pone hasta celoso con lo que tú quieres hacer y con tus sueños. Gente mala, mis amados. Y la otra opción que quizás afirman los estudiosos es que quizás José llegaba y presumía su don y presumía su túnica. Y le llegaba a sus hermanos, hermanitos, por si acaso mi papá a ustedes no le dio una túnica como esta de colores, así bien larga, con una cola, con ornamentos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Le agarraron más rabia a José, porque fíjese que el versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿A quién? A sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle aún mucho más. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron el sueño. Es decir, que ellos tenían también un don de interpretación, tenían discernimiento, porque ellos pudieron discernir que José reinaría sobre ellos. Y para rematar, en el versículo 9 dice que José soñó otro sueño. Y en estos sueños le confirmaba que ellos se postrarían delante de él. Oh Señor. Y así cuando vino nuestro Señor Jesucristo a anunciar que el reino de los cielos se había acercado y que Él reinaría, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es Dios y es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero lo curioso de todo esto es que si usted se pone a analizar la historia de José y se mete allí en la historia, usted se va a dar cuenta que todos los sueños de José eran en pares. Siempre eran dos sueños. ¿Y por qué? Simplemente porque Dios es firme. Cuando Dios te quiere dar una lección, Él te la repite y te la confirma para que tú aprendas la lección. Pero si tú no aprendes la lección, lamentablemente esa bendición se la va a pasar a otra persona porque ha sido desobediente. Oh Señor. Por lo tanto, mis amados, tenemos la primera etapa del soñador y la primera vestimenta, y es que Dios te marca. Y Dios te marcó porque tú tienes la gracia y porque tienes el favor
del Rey de Reyes en tu vida y en la vida de tu familia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, porque tú fuiste marcado por la sangre del Cordero y fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios como arras y como garantía. Por lo tanto, tú eres una pieza exclusiva y única para nuestro Señor, porque tú fuiste marcado y fuiste sellado. Los hermanos de José no lo soportaban. No lo soportaban por lo que él portaba, por lo que él tenía. Y la gente no te va a soportar por lo que tú tienes, por lo que tú portas, por cómo tú caminas y por la bendición que te ha dado el Señor, porque tú has sido obediente. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y además, tú todo lo que haces, lo haces bien, lo haces con excelencia, porque es para el Señor. Y lo mejor de todo, que todo te sale bien. Gloria a Dios. Y prepárate porque todo lo van a criticar, todo lo van a juzgar, todo lo van a señalar, todo lo van a criticar. Y todo, incluso te van a hacer burlas, pero el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Así que el problema no es contigo, el problema es con lo que tú portas, con lo que tú tienes. Y el problema es con lo que tú caminas, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el que tiene la gracia y el que tiene el favor, tiene la bendición. ¿Y cuánto le brindan un fuerte aplauso al Señor? Por consiguiente, mis amados, la túnica de colores fue el detonante y fue lo que causó que ellos comenzaran a ejecutar la venganza en contra de José. Y vieron venir al muchacho y dijeron, allá viene el soñador, entre dientes. Comenzaron a murmurar, comenzaron a conspirar en contra de él. Vamos a matarlo. A excepción de Rubén, el hijo mayor, que dijo, no lo vayan a matar. Métalo en una cinterna. Y Rubén se fue. Y en ausencia de Rubén, ¿saben qué hicieron los malvados estos? Agarraron a José y lo humillaron. Y le quitaron la túnica de colores. Y lo metieron en una cisterna. A José lo humillaron. Y cuando Rubén llegó y se enteró, rasgó sus vestiduras, dice la Biblia, y le quitaron la túnica a José. Pero no le pudieron quitar sus sueños. No le pudieron quitar la marca de la sangre del Cordero. No lo pudieron quitar el amor del Señor y mucho menos la nobleza de su corazón. Así que a José le quitaron la túnica, pero no le quitaron la marca. Hay personas que te van a abandonar, hay personas que te van a descuidar, personas que te van a humillar y por supuesto personas que no te van a valorar. Incluso personas que te van a cortar las alas, pero se les olvida o no saben que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Y luego los sanguinarios, ¿saben qué hicieron? Agarraron un corderito, lo degollaron, lo mataron y derramaron la sangre encima de la túnica para engañar y mentirle a su padre Jacob. Y luego llegaron a casa de Jacob con la túnica teñida en sangre para que su padre reconociera si era la túnica de José o no era. Y Jacob tomó la túnica, la revisó, la volvió a ver y dijo, sí, esta es la túnica de mi hijo José. Y a partir de allí Jacob no volvió a ser el mismo, porque él creyó la mentira de sus hijos. Y Jacob se quitó su ropa también, rasgó sus vestiduras en señal de dolor y se vistió de cilicio, que el cilicio es una vestimenta que la elaboran con el cuero de los corneros, del carnero, la quitan y eso como tiene piel, tiene pelitos, ellos se lo colocan y no solo eso, lo ajustan de tal manera con unos ganchos de alambres que les hace presión
Incluso si es tanto el dolor, ellos y la humillación, ellos lanzan el cilicio en el piso y allí se acuestan a dormir como señal de dolor y humillación. Y les pregunto, ¿quiénes envidiaban a José? ¿Quiénes lo metieron en la cinterna? Y tú no tienes que envidiar absolutamente a nadie, porque tú fuiste creado como una pieza única y exclusiva. Y eres tan exclusivo que tú tienes una huella dactilar, que no hay otra huella igual en todo el mundo, porque tú tienes una identidad en Cristo. Tu identidad no depende de lo que dice la gente. No, Señor. Tu identidad depende de lo que dice tu Creador, para la gloria de Dios. ¿Quiénes se burlaron de José? ¿Quiénes se burlaron de José? ¿Quiénes conspiraron contra José? Porque hay veces tu propia familia es la que te daña. Hay veces de quien esperas tu protección y cuidado es la persona que más te hace daño. Jacob sabía que José era la bendición y era la promesa de parte de Dios, pero Jacob creyó la mentira de sus hijos como si fuera una verdad. Y usted tiene que aprender a tener discernimiento de todo lo que le dicen y más sus hijos. Todo hay que examinarlo y retenga lo bueno. Y esto va a incomodar a algunas personas, porque el problema de ciertas personas es que creen como verdad mentiras que les han dicho. Han creído mentiras del diablo que no son verdad y se están dejando llevar contra la corriente con todas las voces y ruidos que están escuchando, pero no están escuchando la voz del Creador, la voz del Dios. Hay personas que creen que sus sueños están muertos porque alguien le dijo que tu sueño está muerto y resulta que tu sueño está vivo y eso es mentira. Hay personas que tienen diagnóstico médico y otra cosa es el pronóstico de Dios. Pero como ya te dieron el diagnóstico, resulta que ahora tú te lo estás creyendo. Y no solo te lo estás creyendo, sino que te estás declarando muerto cuando Dios tiene algo mejor para ti. Porque aquí dice la palabra de Dios, levántate que largo camino te resta. Levántate porque ha llegado tu luz y Dios está contigo. Así que no creas que lo que está muerto continuará muerto, porque eso va a vivir, eso va a reverdecer y va a comenzar a dar fruto. Pero para que comience a dar fruto, tú tienes que ser obediente a Dios y tienes que ponerte a cuentas con Él. Y aquí, mis amados, encontramos un principio y es que nunca ponga la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. No confíe en el hombre. Fíjese que dice la palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre. Pero Jeremías dice, bendito el varón que confía en Jehová, en cuya presencia estoy. Bendito Dios. Y no te apresures a emitir juicio de valor en las cosas que te están pasando, porque cuando Dios te va a dar algo, se te van a levantar las cosas, se te va a levantar la casa, se te va a levantar el diablo, porque Dios está preparando algo para ti. Y aunque tú veas que tu familia, tus hermanos, tus amigos se están dejando usar y se están poniendo de acuerdo con Dios, no, con el diablo, no les haga caso, mis amados, no se deje provocar, aunque lo lleven hasta el límite, no explote, porque ¿saben qué es lo que ellos están haciendo? Están activando la bendición de Dios en tu vida. Y tampoco le endose todo al diablo, porque hay personas que creen que todo lo que le está pasando es porque el diablo se lo está haciendo. Y resulta que son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros errores y de nuestros pecados. Hay personas que dicen, me quedé sin gasolina y eso fue el diablo. Se me quemó el arroz, eso fue el cochino diablo. Y el diablo por allá sentadito tomándose un café. Ah, la broma, ¿y qué le pasa? Si eso fue descuido de ella. Ella se metió en Instagram, se metió en el celular y se le quemó la comida y me está echando la culpa a mí. No todo es del diablo, amado. Así que bueno, tenemos que estar muy apercibidos. Y seguimos. Y luego en el versículo 35 dice que todos los hijos vinieron a consolarlo, a Jacob, y él no aceptó. Y así hay gente en la iglesia. Gente que se la mantiene amargada, con una cara
en todos lados, llegan aquí a la iglesia, se sientan, no miran a sus lados, no saludan, como si los hubiesen bautizado en una piscina de limón. Y andan con un carón así todo el tiempo. Hermanos que llegan a la iglesia y resulta que están pendientes de la hora. ¿Cuánto falta? A esa predicadora le falta mucho y ese predicador se está tardando. Mis amados, venga con un corazón dispuesto a recibir palabra de parte de Dios. Tenemos a otro que llegan a la iglesia, se sientan y agarran el teléfono celular y es, dale like. Deje de darle like a todo y póngase a escuchar lo que Dios quiere traerle ese día, mis amados. Y bueno, me volví a desviar. Continuemos, mis amados. Retomamos el mensaje, porque ¿cómo hizo Jacob para salir de todo esto? No me puedo enganchar en este punto que es muy interesante. Si usted tiene tiempo, búsquelo. Capítulo 46. Jacob hizo 3 cosas y él nos da 3 claves de cómo nosotros debemos salir de la mentira, del engaño, de la adversidad, de la tristeza. Y él nos dice en el capítulo 46, y nos da la primera clave que dice que tú tienes que cambiar lo que ves. Número 2, tienes que cambiar lo que oyes. Y número 3, tienes que cambiar lo que dices. Y no me puedo enganchar aquí porque debo continuar. Quiero corresponder al tiempo que se me ha dado. ¿Por qué, mis amados, tenemos que cambiar lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos? Porque tu confianza tiene que estar en Cristo. Tu fortaleza tiene que estar en Cristo. Tu descanso tiene que estar en Cristo. Tu fortaleza tiene que estar en Cristo. Tus pies tienen que estar encima de la roca que es Cristo. Y tus ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, autor y consumador. Porque en las crisis es cuando tú sabes quién está contigo y quién no está. Y en las crisis es cuando tú sabes con quién cuentas y con quién no cuentas. Gloria a Dios. Y en las crisis es donde sale lo peor de cada uno de nosotros o sale lo mejor, ¿cierto o falso? Hay veces tenemos una naranja y la exprimimos y creemos que va a salir dulce y resulta que sale amarga, ¿cierto? Y de hecho, el fruto del Espíritu Santo es uno solo. El fruto es uno y es como una mandarina, es como una naranja. ¿Por qué? Porque es una fruta, un fruto, pero tiene diferentes gajos. Y cada uno de esos gajitos es amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, pero es un fruto. Y continúo, y no me quiero seguir desviando. Y encontramos aquí la segunda etapa y vestimenta de un soñador, y es el servicio. El servicio, mis amados. ¿Pero por qué? ¿Y qué pasó ahora en la vida de José, mis amados? ¿Qué pasó en la vida de José? Lo primero fue que José fue marcado. Y ahora los hermanos, los envidiosos, los malvados, eso, agarraron y vendieron a José como un esclavo para que no fuera señor y no fuera rey. Y dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará por largo tiempo. Y luego dice la palabra de Dios que Potifar se lo compró a los ismaelitas. Y aquí comienza la etapa más difícil para el soñador. ¿Por qué? Porque comienza el proceso. Porque Dios en el proceso te va a pulir, te va a formar, te va a transformar y va a sacar lo mejor o lo peor de ti. Y ahora José lo llevan a la casa de Potifar y él comienza a servir como un esclavo. Y esta etapa de servicio no mata al soñador. ¿Saben qué mata? El ego, el egoísmo, la arrogancia, la altivez y el orgullo del soñador. Gloria a Dios. Hay personas que quieren cosas grandes y no está mal anhelar cosas grandes. Pero ¿qué pasa? Que ellos se quieren saltar el proceso de la vida y es necesario porque Dios te quiere llevar a otro nivel y te quiere llevar al otro lado, pero tú no dejas y tú tienes que dejar que Dios pueda transformarte y tú puedas cambiar tu carácter y los puedas formar para la gloria de su nombre. Porque si tú no estás preparado para recibir la bendición que te tienes, vas a ser un gran problema. Porque hay gente que quiere la bendición sin pasar por el proceso y Dios tiene grandes cosas para ti. Otros quieren ministerio, pero no quieren sacrificar ni renunciar a sus ídolos. Llámense hijos
trabajo, casa, carro, redes sociales, cuerpo, en fin, otras cosas más. Y hay otros hermanos que quieren ser ricos, quieren tener negocios y prosperar. Y no está mal, mis amados. El detalle es que si usted no ha sido procesado y si usted no ha madurado, todas las cosas anteriores le van a quitar el primer lugar a Dios, y eso es idolatría. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Y Dios es un Dios justo, que Él puede quitar de tu vida todo lo que pueda interrumpir con el propósito y plan que Él tiene, no tanto para ti, para su iglesia. Gloria a Dios. Ahora bien, mis amados, quizás Dios ya ha puesto en tus manos cosas que tú le has pedido, ¿cierto? Pero quizás no las has valorado, no las has sabido retener en tus manos de lo que ya Dios te dio. ¿Sabe por qué? Por falta de mayordomía y por falta de administración, porque no has sabido administrar tus dones, no has sabido administrar tu talento y no has sabido administrar tu tesoro. Muchas personas tienen mucho conocimiento bíblico, teológico, y es tanta la información que tienen en la cabeza de tantos años que van caminando y el peso de la cabeza se los lleva así de lado. Andan con la Biblia debajo del brazo y resulta que son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Y saben que delante del Señor se caen las máscaras. Delante del Señor, mi Señor, se caen las fachadas. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él lo ve todo y Él lo sabe todo. Y Dios no puede ser burlado. Así que no hay temor del Señor. Así que espero que podamos reflexionar en este día. Sin embargo, hay buenas noticias, porque en esta etapa de servicio usted está a tiempo de labrar su carácter. Usted está a tiempo de madurar y de crecer. Usted está a tiempo de cambiar su mente. Usted está a tiempo de cambiar sus vestiduras. Incluso hasta de arrepentirse, que en la palabra de Dios se llama metanoia. Usted está a tiempo de devolverse su camino para que usted comience a reflejar a Cristo en su vida, en su familia, en su trabajo y en todo lo que usted pueda estar desempeñándose. ¿Y a dónde te quiero llevar, iglesia? Iglesia, te quiero llevar a que si tú no estás sirviendo el día de hoy, el Señor pueda tratar contigo y tú te acercas a tus líderes, a los pastores y les digas: pastor, cuente conmigo, aquí estoy yo, quiero servir en mi iglesia. Pero si ya tú estás sirviendo, tienes que hacerlo con amor y pasión. Y cuando yo tengo la oportunidad de decírselo siempre a todas las personas, les digo que mi mayor anhelo y mis oraciones es que yo le quiero servir al Señor hasta el último día de mi vida. Así como Moisés, cuando le quitaron las vestiduras a Aarón para ponérsela a su hijo, las vestiduras de servicio, Aarón expiró al instante. Así quiero ser yo, servirle a mi Señor hasta el último suspiro de mi vida. Y por eso es que yo me desgasto, yo me entrego, yo le doy todo a mi Señor, mis amados, porque amo el servicio, porque el servicio te transforma, el servicio te cambia. Y cuando yo llego a un lugar, lo primero que hago es saludar a todos los servidores. ¿Por qué? Porque yo también estuve en una puerta. 3 cultos. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les bendiga. 10 de la mañana, buenos días, Dios les bendiga, adelante. 2 del mediodía, adelante. Dios les bendiga, bienvenido. Yo sé que es estar en una puerta. Yo también estuve sirviendo agua. Yo también estuve limpiando, recogiendo sillas, pintando y todavía lo hago. ¿Saben por qué? Porque esta túnica no denigra a nadie, sino que tienes que amar y honrar la túnica de servicio. Porque el don y el talento es un regalo de Dios y es para la edificación de la iglesia. No es para competir ni para envidiar el don de mi hermano. No, mis amados, es para que nos complementemos. Yo te doy de lo que tengo y tú me das de lo que tienes y nosotros nos engranamos. Porque el don es para servirle a Dios, es para servirle a la iglesia, es para servirle a mis hermanos. Y es para servirle a mis pastores y decirle: pastor, heme aquí, cuenta conmigo.
Porque Dios lo ve todo. Él lo mira todo, pero Él también quiere todo de ti. Y si tú has sido fiel en lo poco, Él te impondrá en lo mucho. Y continuamos. Y Potifar miró a José y le dijo: José, quítate esa túnica de servicio. Y ese soñador que fue marcado, ese soñador que fue procesado, ese soñador que fue formado y transformado en la escuela de servicio, ahora es promocionado, porque Potifar promocionó a José. Y no solo que lo promocionó, sino que lo colocó como administrador y mayordomo de todas sus cosas. Y le dijo: José, tú ahora vas a gerenciar. Y todo lo que yo tengo es tuyo. Todo es de nosotros dos, José. Yo te estoy entregando absolutamente todo. Gloria a Dios, porque ya Potifar confiaba y vio cómo se destacaba José. Por lo tanto, José fue promocionado, mis amados. Y el que comía las sobras, ahora vive en abundancia. El que comía migajas, ahora come manjares. Fíjense las vueltas que da el mundo y cómo es el Señor. El que fue humillado, ahora fue honrado. El que vivía en escasez, ahora va a vivir en abundancia. Y tú pasarás de la tormenta a la calma y a la paz para la gloria de Dios. Pero mis amados, esta etapa es hermosa, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser promocionados y promovidos? Pero esta etapa es la más peligrosa. ¿Saben por qué? Porque si un pastor, por ejemplo, le da autoridad y poder a una persona que no ha sido procesada, no ha sido transformada y no tiene carácter, se va a formar la cosa bien fea, porque esa persona no tiene ni idea de lo que va a hacer porque no ha sido procesado. Imagínese usted si con un poquito de autoridad que se le dan cuando ustedes le dan un ministerio o le dan una función, hay personas que se vuelven maltratadoras, personas que se vuelven verdugos, abusadores. Imagínense ustedes si le dan todo el poder. Si con un poquito de autoridad, todo lo que hacen, ¿cómo serán si le dan poder? Pero eso no se ve en esta iglesia para la gloria de Dios. Ay, personas se están riendo. Y la segunda cosa que es peligrosa para el soñador de esta etapa es que mucha gente se pone cómoda con la bendición. Hay gente que pide bendición y llega: pastora, quiero que ore por mí porque quiero un carro. Cuente conmigo, amada, vamos a empezar a orar por eso. Pastora, tengo el carro. Amita, gloria a Dios, vamos a servir al Señor. No la vemos más, porque resulta que la bendición del carro la hizo ir de la iglesia. Personas que oran por tener hijos, cuando llega la bendición, no pueden venir a la iglesia por la bendición. Oh, Señor. Bueno, mis amados, resulta que ahora José fue promocionado. Sí, Señor, y es peligrosa esta etapa porque es donde usted va a ser tentado. Ahora José tiene casa, tiene un cargo nuevo y José tiene un turboburro 0 kilómetros, porque dice la palabra de Dios que los negocios de Potifar prosperaban porque José estaba con él, porque la presencia de Dios estaba con José. Y aquí encontramos un segundo principio, porque cuando Dios va a usar a alguien, le dice: pon la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales ni materiales. Iglesia, pon tus ojos en las cosas de arriba y la cabeza solo se baja para orar. Y hay dos cosas que son inmutables y son, mis amados, imposibles. Número uno, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y esto usted lo va a encontrar en Hebreos capítulo 6. Y lo segundo es que si Él prometió, Él va a cumplir. Porque Él te bendecirá con abundancia y multiplicará grandemente. Y el hecho de que usted no esté abrazando su bendición el día de hoy, eso no significa de que usted no la va a abrazar el día de mañana.
Bendito sea su nombre. ¿Y cuántos me están entendiendo? Porque esto se está poniendo bueno y nos queda poco tiempo. Porque ahora Dios, ¿qué va a hacer? Va a despertar el soñador, al que se puso cómodo. Le va a mover el nido, porque ahora Potifar se fue para el desierto y lo dejó encargado de todo, hasta de la esposa. Y la hija de Chucky, la hija de Freddy Gruber, agarró y se enamoró de José. Y resulta que lo comienza a seducir. Y fíjese que dice Génesis 39, versículos 7 y 8, que ella lo invitaba a dormir. Qué sinvergüenza esta mujer. Y José se rehusó a hacerlo y le dijo: Señora, mi amo confía en mí en todo y me ha dado toda autoridad. Todavía no tenía poder, solo autoridad. Y él no me ha prohibido ninguna cosa. Y para hacerle la historia corta, José salió corriendo desnudo, porque el sabio ve el mal y se aparta, porque tenía ¿qué? Dominio propio. Y en este mes estamos hablando de la presencia de Dios y de la llenura del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. Y José tenía todo el fruto del Espíritu Santo. Y el diablo, mis amados, te ofrece el plato, pero él no te obliga. Tú eliges y decides si te lo comes o no te lo comes. Es tu decisión. Así como cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser procesado y para ser tentado. Pero es tu decisión y es tu elección. Y la mujer lo acusó falsamente con su esposo Potifar. Y ahora el que lo promocionó le da la espalda. Ay, mis amados. Y le dijo: José, quítate esa túnica, porque tú no eres digno. Potifar creyó una mentira como una verdad. Y ahora entramos a la cuarta etapa y vestimenta de un soñador. Porque qué injusta es la vida, ¿verdad? Qué ironía. El hombre que fue procesado, que fue transformado, resulta que ahora vuelve a ser procesado. Qué terrible. Y ahora lo llevan a la cárcel injustamente por una mentira. Qué ironía de la vida, mi Señor. Y llevan a José a prisión. ¿Y qué simboliza esto? Simboliza las crisis y los problemas que nosotros no queremos que vengan a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros no queremos pasar por ese dolor, no queremos pasar por esa prueba, pero es necesario porque Dios quiere despertar al soñador. Amados, la cárcel no mata al soñador. La cárcel no te va a matar, la esclavitud no te va a acabar, ni mucho menos va a matar los sueños del soñador. Porque si Dios permite la prueba, juntamente Él te va a dar la salida. En su momento Él te va a dar las instrucciones y te va a dar las estrategias, porque Él te va a sacar de la prisión. No sé cuál será tu problema ahorita, pero Dios te va a libertar. Porque hay veces que la protección de Dios y los milagros de Dios vienen disfrazados de problemas. Y ahí es cuando tú vas a decir algún día: con razón, yo estaba pasando esto, con razón a mí se me quedó el carro y esto porque me iba a pasar algo, Dios me guardó. Y así es trabajar el Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien. En las crisis es cuando más nosotros oramos. En las crisis es cuando más nosotros ayunamos. En las crisis es cuando más nosotros venimos a la iglesia. Es más, cuando venimos más al altar. Y en la crisis es cuando más nosotros buscamos la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Bendito sea el nombre de nuestro Jesús, Señor. José en cada situación hizo lo correcto porque era un hombre guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Era un hombre no solo lleno, sino que estaba pleno, porque él se dejaba gobernar de Dios. Todo lo que hacía era bajo su dirección. Y por eso es que José siempre tenía paz y tenía paciencia en cada una de esas vestimentas y en cada una de esas etapas. Y resulta, mis amados, que José está en la cárcel. Pero él se ganó la confianza del carcelero, porque cuando tú tienes la gracia y tienes el favor, tienes la bendición de Dios. Y le entregaron hasta las llaves,
a José. Y José tenía la llave de la cárcel. Y así tenemos que ser nosotros, mis amados, que aunque nos duele el alma, sírvale con amor y pasión al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así se te esté cayendo el rancho, se te esté cayendo la casa, te canten y no te escuchen, te hagan burla y te pongan la música más alto porque tú quieres ser escuchada, mis amados. Quédese tranquilo, porque la bendición de Dios está con usted y le va a dar la victoria para la gloria y honra de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. José estaba roto y él no entendía qué era lo que estaba pasando y por qué estaba pasando esas cosas. Porque hay cosas que Dios usa de mal para bien y a veces nosotros no lo entendemos. Por eso nosotros nos tenemos que destacar en cualquier parte que nosotros estemos y lo que hagamos, lo hagamos bien. Y todo nos va a salir bien para la gloria de Dios. Por ello José se ganó la confianza del carcelero. Y en esta etapa, mis amados, de cárcel, de esclavitud, esta etapa donde tú eres una víctima porque te metieron en la cárcel por una mentira, es donde nosotros debemos estar enfocados. Porque en las crisis salen las mejores canciones. En las crisis salen los mejores sermones de predicadores. Y en las crisis cuando más nosotros lloramos, porque lloramos en la presencia de nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos amados. Y Él no va a permitir que nada que esté dentro de su voluntad, que no esté dentro de su voluntad, pase contigo. Y preste mucha atención, porque 2 años después, cuando José tenía 30 años, ¿quién comenzó su ministerio a los 30 años? Jesús. Fue llamado y sacado apresuradamente de la cárcel, y esto usted lo va a encontrar en el capítulo 4. Alguien se acordó de José, y dice la Biblia que el joven hebreo se afeitó y se mudó sus vestidos, porque cuando tú te vas a presentar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú tienes que presentarte limpio y puro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo me imagino, ya esto no está en la Biblia, me imagino yo, que José iba trasladados con cadena, mudó su vestido, uno sucio por uno limpio, y resulta que José lo llevan en un carruaje real, sin destino. Él no sabía para dónde iba, qué iban a hacer con él, pero como era un hombre de fe, él iba confiado, creyendo y descansando en que Dios tenía algo mejor para él y que venía algo nuevo en su vida y que venía una nueva temporada. Y José se encuentra con un trono dorado y él hace reverencia porque está frente al rey y él se inclina. Y el que está en el trono le dice, ¿tú eres José, el que interpreta sueños? Y él dijo, sí, Señor, yo soy José. Y Faraón comienza a contarle sus sueños para que José los interprete. Y fíjese la fidelidad de José. Le dice, la sabiduría no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón para no llevarse la gloria ni la honra, sino Dios. Y le comienza a interpretar los sueños y le dice que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le da todo el manual de procedimiento con las estrategias de todo con detalle, cómo lo iba a hacer. Faraón quedó impactado. Y mire esta perla que usted va a encontrar en el capítulo 41, versículo 38. Y Faraón vio que el Espíritu de Dios estaba en él, o sea, el Espíritu sumergido en él, no tanto con él, sino en él. ¡Qué tremendo! Y luego dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan sabio como tú. Sabiduría de lo alto, mi amado. Un atributo de Dios que comparte con nosotros cuando somos obedientes y no somos desobedientes. Y Faraón reconoce que la presencia de Dios estaba con José y lo nombra gobernador de Egipto. Y ahora no solo le dio autoridad, sino que ahora le dio poder. Y lo sienta a su lado, lo sienta a su diestra. ¿Y quién está sentado ahorita a la diestra con Dios Padre?
nuestro Señor Jesucristo lo sienta a su lado. Y vemos que José no llegó indisciplinado, José no llegó con mentiras, José no llegó con una doble moral y mucho menos con una doble vida, porque hay puestos de honor que solo están preservados para las personas que son obedientes. Pues hay puestos de honor que están reservados solo para las personas que están llenas y plenas del Espíritu Santo. Recuerden que no es lo mismo, puedo estar lleno, pero no he sido pleno porque no me dejo gobernar por Dios. Ay, y estoy finalizando. Porque hay puestos de honor que es para las personas que son disciplinadas, íntegras y con dominio propio. ¿Y cómo termina toda esta historia? En la quinta y última etapa del soñador. Y dice Génesis 41 que Faraón se quitó el anillo y lo puso en la mano de José. Le cambió sus vestiduras y le puso ropa de lino fino, no, finísimo. Y le puso un collar en su cuello, en señal de compromiso, en señal de honra. A José le cambiaron las vestiduras, le pusieron anillo y le pusieron un collar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Ahora José transicionó y cadenas fueron rotas. José le cambiaron sus vestiduras. José fue libertado. José le pusieron ropa de lino finísimo, ropa de majestad para abrazar los sueños de Dios. Y tú fuiste llamado para ser un soñador y para abrazar los sueños de Dios. Tú fuiste llamado para hablar de aquel que te marcó, que te transformó y aquel que te promocionó. José se convirtió en el segundo en autoridad y le llegó una nueva temporada. Y hoy va a llegar una nueva temporada para ti en el nombre poderoso de Jesús. Pero tienes que cambiar tu vestidura. Tienes que morir al viejo hombre. José ahora le transfirieron autoridad y no solo le transfirieron autoridad, sino que le cambiaron el estatus. Tiene un nuevo estatus y ahora él se convirtió en una figura de poder, no solo autoridad, poder, porque tú naciste para gobernar los sueños de Dios, pero primero tienes que gobernar tus pensamientos, tienes que gobernar tus emociones y tienes que gobernar tus decisiones para que Dios pueda cumplir su plan y propósito en tu vida. Y le pregunto, ¿quiénes le tenían envidia a José? ¿Quiénes querían matar a José? ¿Quiénes lo vendieron? ¿Quiénes lo traicionaron? Porque hay veces que cosas que tú crees de parte del diablo, resulta que es un plan de Dios, es un plan divino. Así que cuando estés pasando por la prueba y en el proceso, no reniegues de lo que estás viviendo porque algo grande tiene el Señor. Y cierro. ¿Cuánto me regalan? 5 minutos. Con su mano, díganme, 5 minutos. 5, 10, 20, 15, 30, 40. Ay, señor pastor, vamos a tener problemas. No, pastor, quiero honrar el compromiso. Por ello en Génesis 45 dice, ahora sus hermanos vienen delante de él y cuando lo ven se postran. Y José los mira y les dice textualmente, hermanos, no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto, fue Dios. José recordó en ese instante cuando estaban todos postrados allí delante de él y él recordó todo lo que lloró. Él recordó todo lo que vivió sirviendo. Él recordó su promoción y él recordó la prisión. Y José lloró y recordó cada etapa de su vida, pero él necesitaba perdonar. Él necesitaba pasar la página porque no se podía quedar enganchado allí. ¡Qué hermoso! Y José no usó su posición de poder para humillarlos. No usó su posición de poder para vengarse, sino para salvarlos, porque había un plan divino. Y José mostró amor, bondad, benignidad,
mansedumbre y dominio propio a todos sus hermanos. Les dio una lección de vida. Así que, mi amado, conviértase en el rey que sirve, conviértase en el líder que ama y conviértase en esa mujer y en ese hombre que refleje a nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su familia, en su trabajo y donde quiera que usted se encuentre. Hoy hay una túnica de colores para ti, hay una túnica de mangas largas, pero tú tienes que llegar rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo para recibir perdón, para recibir salvación y recibir vida eterna. ¿Y cuál es la clave de toda esta enseñanza? Es que tú fuiste marcado con la sangre del Cordero. Y si tú quieres ser marcado con la sangre del Cordero, tú tienes que recibirlo a Él como tu Señor y como tu Salvador. La clave del soñador es que tú tienes que servir y tienes que amar y honrar esta túnica de servicio. La tercera clave del soñador es que cuando tú seas promocionado, promovido de una función o de un cargo, obtengas tu bendición, no te vayas a dormir, porque si no, Dios te va a despertar y va a permitir que en tu vida llegue la prisión y seas un esclavo. Así que estás a tiempo. Y luego, la última clave es que tú tienes que aprender a gobernar tu vida. Tienes que aprender a gobernar tus emociones y tus pensamientos para que tú con tu vida puedas reflejar a Cristo y le puedas dar a Él toda la gloria y toda la honra. Iglesia, ponte de pies. Por favor, ponte de pies, que vamos a orar. Se me terminó el tiempo. Esta historia nos muestra la providencia de Dios, su misericordia, su bondad y sobre todo ese fruto del Espíritu Santo que nosotros debemos mostrar cada día. Padre, pongo delante de tu presencia esta hermosa congregación y te pido en el nombre de Jesús que tú los guardes, los protejas y seas propicio a cada una de sus necesidades. Independientemente, mi Señor, la etapa que ellos puedan estar pasando el día de hoy, te pido que tu presencia esté sobre cada uno de ellos. Permite, Señor, que esta enseñanza que ellos han recibido el día de hoy la puedan atesorar en sus corazones y que cada uno de ellos pueda ser ministrados, transformado, consolado y exhortado para tu gloria y para tu honra. Quita de ellos todo lo que estorba, mi Señor, para que ellos puedan avanzar en su vida. Quita hojas secas, Padre, y que ellos puedan reverdecer para tu gloria y para tu honra. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Derrama sobre ellos dones especiales. Activa los dones que ya tú depositaste en ellos a través de tu Espíritu Santo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda envidia, todo celo que se pueda estar levantando, mi Señor, en cualquier iglesia de esta ciudad, mi Señor, porque el don y el talento no es para competir ni es para envidiarlo, sino que es para edificar tu santa iglesia, mi Señor. El don es para que nosotros nos complementamos. Te damos gracias, Señor, por las pruebas. Te damos gracias por las crisis, porque sabemos, Señor, que no vienen de parte. Las pruebas no vienen de parte del enemigo, sino que vienen directamente del trono de la gracia. Las tentaciones sí vienen de parte del diablo y tú tienes que tener el discernimiento para poder conocer qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Gracias, Padre, por las pruebas. Gracias, Padre, por las crisis. Y pongo esta congregación delante de ti, mi Señor, y los bendigo con la gracia, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jesús haga resplandecer tu rostro sobre ti y que el Espíritu Santo de Dios te dé paz. Dios te bendiga.